y eso es nirvánico. Nosotros transitamos la vida, experimentamos, vivenciamos, y en cada tránsito de experimentación vivenciamos, repito, estadías que nos llevan a un rumbo, y ese rumbo es nuestro Padre. Pero para llegar a Él necesitamos llevar todo lo que aprendimos en el tránsito de la vida. No bueno, no malo, no triste, no alegre, sino llegar puro y perfecto, porque Él es puro y perfecto. Por eso tenemos un contenido espiritual que contiene el prototipo de la perfección y de la pureza. Pero en este tránsito nos contaminamos o somos partícipes de lo imperfecto y de lo impuro, que es el error, para que así podamos aprender, elegir y trascender y formar lo que se llama la voluntad. Entonces la obediencia es a nuestro Padre. Pero para obedecer al Padre necesitamos estar conscientes y despiertos en la dimensionalidad espiritual a que haya lugar. Pero con la conciencia dormida, como nosotros estamos materializada, nosotros no podemos escuchar a nuestro Padre. Todo el mundo dice mi Padre, que habla con Dios, que escucha a Dios. Si eso fuese así, ¿por qué estamos como estamos y por qué el mundo está como está? Esa es la pregunta. ¿Por qué no resolvemos nuestros conflictos? ¿Por qué no experimentamos lo real? ¿Por qué tenemos que preguntarle a alguien qué quiere decir esto, qué quiere decir aquello, si realmente escuchamos a nuestro Padre? Ahora bien, aparte que estamos olvidando a la Madre, que antecede al Padre y al Hijo, dejando eso así y guardando las reservas, ¿qué quiero decir? Que para escuchar al Padre, en su espíritu, oígase bien, porque entre el espíritu y el Padre todavía hay distancia, es decir, hay niveles de perfeccionamiento que no tenemos, que hay que adquirir, porque nosotros simple y llanamente nos encontramos en la esencia dormida. Imagínense ustedes cómo está, muy grave. Y presumimos hablar con Dios y escuchar al Padre. Sintetizo, para obedecer al Padre hay que escucharle, hay que sentirle. Pero para ello necesitamos estar conscientes en Él y de Él, y eso se logra es amándole. Pero quien se ama a sí mismo, ama al yo, ama su personalidad, ama lo que es Él en su mundo personal y no ama a su ser. El mandato es ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces el mandato es amemos a Dios dentro de nosotros, amemos la divinidad dentro de nosotros, amemos lo real dentro de nosotros, pero no al ego como nos han enseñado. Esto es muy trágico y es hasta cómico. Sin embargo, continúo haciendo luz en las tinieblas, y el asunto es este. Para amar a Dios sobre todas las cosas hay que estar consciente de Él. Quien está consciente de Él ha comprendido su miseria interior, su nadidad psicológica, su vacuum o vacío interior de luz. Y lucha profundamente por ser puro, por ser perfecto. Y lucha contra sus errores. Y al luchar contra sus errores, batalla contra el yo. Y al renunciar al yo, se niega a sí mismo y se afirma en el ser, y su conciencia puede despertar. Pero todo esto es una ciencia profunda. Estamos dando es la información, pero conocemos la didáctica, etc. Ahora bien, si amamos a Dios sobre todas las cosas en sí,
Y ya hemos comprendido que nada somos sino solamente amarle a Él, que nuestra vida debe ser para amarle a Él, que todo lo que nosotros somos, en fuerza, en pensamiento, en todo, es para Él. Entonces ya no somos yo, sino que somos Él, y al ser Él, Él vive en nosotros, nosotros en Él, y ahí sí somos humanos, y ahí sí le obedecemos, porque Él va a tener acceso a nosotros, y nosotros tendremos la capacidad de responder, porque Él así nos asista, que sí nos asiste, especialmente a través del mundo onírico, de la octava lateral del Sol, por lenguaje simbólico, que es el de la conciencia, que es el de la mente interior, que es el lenguaje espiritual, le entenderíamos, pero sin conciencia no entenderíamos. Por eso es que le preguntamos a los demás, aunque digamos que hablamos con Dios. En todo caso, obedecer a Dios es hacer su voluntad. Entonces hay un principio intrínseco entre obedecer y voluntad, porque ambos requieren de oído, de amor y de acción. Quien le obedece al yo actúa egoicamente o actúa en los errores del yo. Pero quien obedece al ser actúa bajo el amor, dirección y desideratos de su espíritu y de Dios, que es su Padre. Cuando se establece ese principio, podemos hablar de humanización, podemos hablar de aspiraciones a la luz, podemos hablar de la voluntad. Pero necesitamos obedecer. Y para obedecer, repito, necesitamos el oído espiritual, el oído al amor o el oído amoroso y la humildad. Porque quien no tiene humildad no tiene oído espiritual. Porque la otra palabra lo ofende como una espada, lo incendia como el fuego. Ese es el estado en que nosotros estamos. Ahora, para facilitar las cosas en esta información o en esta formulación de este principio, para obedecer al Padre en sí, nosotros los dormidos tenemos los mandamientos de Moisés. Y que sé que algunas Biblias ya los han cambiado, porque los señores simoníacos que dirigen ciertas instituciones se han dado el lujo de quitarle a la Biblia y de ponerle, y de tergiversar su palabra, porque antes por lo menos lo hacía un rey, lo hacía una jerarquía, lo hacía, dijéramos, lo que se llama un concilio, pero ahorita no. Ahorita llega un fulano, un sultano, y lo hace. Entonces uno busca los 10 mandamientos y no coinciden, porque ellos les han cambiado el nombre. Yo no sé si le llaman actualización, pero ¿cómo se va a actualizar un principio? Si un principio es de actualización palpitante. Los que tenemos que actualizar no somos nosotros en el principio y no el principio en nosotros. Ese es el estado en que nosotros nos encontramos. Pero respetando eso, quiero dirigirme a la inteligencia de la audiencia, a esos humildes que tienen un oído espiritual y que también tienen unas águilas dentro de sí espirituales que anhelan la luz, que anhelan volar en libertad hacia nuestro Padre. A esas esencias resplandecientes, anhelantes, que han comprendido que son cautivas del yo, me estoy refiriendo en este instante. Que no nos detienen palabras ni interpretaciones, no, porque comprendemos el fondo. Entonces, el fondo de los 10 mandamientos para los dormidos, que somos nosotros, para la mayoría de la humanidad, para el conglomerado social que poblamos fatalmente estos continentes del mundo y que estamos en las postrimerías de la raza aria, son los 10 mandamientos. Pero existen 2 más, que es
haz tu deber, y el 12º, que haz que tu luz brille. Sin embargo, todos ellos se sintetizan en el mandato supremo, el sumum, que nos develó Jesús el Cristo, cuando en su palabra crística, perfecta, odorífica, nos dice: amaos. Entonces volvemos al amor. El amor contiene todo, y Pablo lo afirma. Entonces, quien despierta conciencia, despierta en el amor. Y quien despierta en el amor, desintegra el yo. Entra en un estado de pureza, de perfeccionamiento, y tiene acceso a Dios en forma natural y espontánea. Ahora, esto es importante, porque quien no cumple una ley de Moisés, no cumple el resto. Por eso fue que el Cristo trajo el nuevo pacto. Porque quien ama conscientemente, crísticamente, trasciende la ley mosaica y penetra en los misterios de la misericordia y no de la justicia, aunque se hace justo por la misericordia, por la fe y por las obras. Ese es el diferencial. Pero esto es actuando. Entonces aquí vemos que la obediencia deviene en humildad como virtud, como tributo, en saber escuchar u oído espiritual u oído amoroso, también en rectitud, y no del yo, no de traducción, y venimos al actuar, que es la acción. Pero nosotros sabemos que la acción es la refracción de la ley. Es decir, como vimos en la edición 149 de Superando Nuestros Límites, y como dice Santiago en su epístola, en su capítulo 5, si recuerdo bien, que un acto de amor anula pretéritas acciones del pasado que nos unen al pecado y a la muerte, aparte de que salva almas. Y esto es algo extraordinario. Esa es la acción lacónica del ser. Y toda acción está vinculada intrínsecamente a la voluntad. Pero hay otro detalle en la voluntad que quiero comentar, que es que la voluntad pertenece al contenido superlativo de Dios, y que en su sombra nefasta en nosotros es el deseo. Nosotros pensamos que amamos, pero deseamos. Y ese es el engaño. Ese es el autoengaño, y ese es el fundamento de la lujuria y de la desobediencia. Pero más allá de eso, quien logra transformar, transmutar, transustanciar el deseo a través de la fuerza de la acción y de la sabiduría, en la imagen de su Padre y de su Salvador, que es totalmente espiritual, reconduce la energía crística, su sustancia atómica y electrónica, a su verdadero origen de retorno, y se une a las partes superiores del ser y despierta su conciencia. En este caso, transmuta el deseo en virtud, el deseo como fuerza en vehículo de la voluntad soberana. Es decir, que la voluntad no es un pensamiento consustanciado con una emoción